Entonces, para darle de una vez. Salida. Okay. Bueno, pues si ya son todos, vamos a continuar por acá. Aquí he escrito todas las fórmulas que ustedes ya tienen por ahí también. Todo lo que corresponde a ángulos efectivos, ¿ok? Ángulos de cobertura, en este caso se denota como pi o phi, y lo que es velocidades en polea, ¿ok? La fórmula también ya lo tenemos aquí. El peso de una banda, o el peso de ¿quién? Peso de un pie de banda, ¿sí? ¿Qué quiere decir? El peso que por cada pie tengas, ¿en dónde? En la banda. Vamos a poner que una banda mide 12 pies, pero por cada tramo o por cada pie, vamos a poner que tienes 1 kilogramo. Si tienes 12 pies, entonces tendrías 12 kilogramos, ¿no? Eso es lo que se refiere en la parte de aquí, que es peso de un pie, ¿de qué? De banda, ¿sí? Libras por pies, ¿ok? También tenemos lo que es la tensión centrífuga, una fórmula que ustedes también ahí el día de ayer anotaron, ¿no? Que es el peso entre la aceleración de la gravedad, pero como estamos trabajando en una unidad del sistema inglés, entonces aquí lo estamos representando en que en pies sobre qué, sobre segundos, ¿ok? Y esta es la aceleración de la gravedad para sistema inglés. Después, ¿qué es lo que tenemos en la parte de acá? Otra fórmula que también ustedes por ahí anotaron, que es la máxima tensión permisible, donde esta parte de aquí, estos o cada uno de ellos te dice tensión permitida y recomendada, esta parte de aquí, la tensión máxima permisible, factor de corrección de la polea, factor de corrección de la velocidad y lo que es el ancho de la banda en pulgadas, ¿sí? Obviamente, ya al realizar los cálculos, esto ya te daría en que en libras fuerza. También tenemos el par de torsión necesario en la parte de aquí, con la potencia nominal, en este caso la que tiene el problema, factor de diseño para exigencias, número de revoluciones, y en este caso la tensión máxima permitida, ¿ok? Menos lo que es, o la diferencia, o bien menos lo que es la tensión en el lado en el lado flojo, ¿no? Que sería 2 por el par de torsión entre ¿qué? Entre D, ¿ok? Y ya está. En base a estos problemas, vamos a empezar a ¿qué? A resolverlo. Aquí me falta anotar, otra, apenas lo estaba haciendo. Y, bueno, esta D es del diámetro menor, recordar. ¿Ok? Fuerza centrífuga, tensión inicial, en este caso, ¿sí? Tensión inicial necesaria, y ya está, ¿no? Entonces, en base con estas fórmulas que tenemos en la parte de aquí, vamos a resolver este problema que ya ayer les había presentado, ¿no? Dice, una banda de poliamida, aquí ya me están diciendo el tipo de banda, ¿sí? ¿De qué material es? ¿Para qué? Para que posteriormente vaya a checarlo en las tablas, ¿sí? Dice, de poliamida A, -3, de 6 pulgadas ¿de qué? De ancho. Primero vamos a anotar lo que son los datos. ¿Hasta ahí estamos bien? Aquí me está diciendo, primero, materia, bueno, vamos a escribir datos, ¿no? Datos. Material. El material me está diciendo que es de poliamida. Poliamida A-3, ¿no? A-3. De 6 pulgadas de ancho. Entonces tenemos que B, que es el ancho, va a ser igual a ¿cuánto? A 6, ¿qué? A 6 pulgadas. Y recordar que aquí B, en este caso, te dice que es el ancho de ¿qué? Ancho de banda en pulgadas, ¿ok? Por eso aquí tenemos que B va a ser igual a 6, ¿qué? A 6 pulgadas, ¿ok? Después, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Dice, se emplea para transmitir 15 HP bajo condiciones de impacto ligero. ¿Qué es esto de aquí? Es la potencia transmitida. Entonces, como esa es la potencia transmitida, sería nuestra ¿qué? Nuestra potencia ¿qué? Nuestra potencia nominal, que va a ser igual a 15 H ¿qué? HP. Ya sea que lo escriban en minúscula o ya sea que lo escriban en ¿qué? Mayúscula, es igual. Bajo condiciones de impacto ligero. KS, ¿qué es KS? Recordar que KS es un factor de ¿qué? KS es un factor de servicio, que es igual a 1.25. Y dice, se sabe que un factor de seguridad adecuado es igual o mayor que 1.25.
que 1.1, ¿sí? Aquí nos está diciendo factor de seguridad. Entonces, esto es el factor de seguridad ¿para qué? Para exigencias, ¿no? Entonces tendríamos aquí que ¿quién? Que n subíndice D, perdón, D, va a ser igual a ¿cuánto? A 1. ¿Qué? A 1.1, que después vamos a nosotros a rectificar o vamos a comprobar que realmente estemos en lo correcto, ¿no? Que sea el factor de seguridad para exigencias de 1.1, tal cual lo están marcando, ¿en dónde? En la parte de aquí, ¿ok? Dice, los ejes rotacionales de las poleas son paralelos y se encuentran en el plano horizontal. Los ejes tienen una separación de 8 pies. Entonces aquí me están dando lo que es la distancia entre centros y centros. Entonces aquí ya tenemos que en este caso C va a ser igual a ¿cuánto? A 8 ¿qué? A 8 pies. Hasta ahí está muy bien. Voy a hacer un poquito menos zoom. Ahí está. A 8 pies y ya está. Posteriormente a ello nos dice, tiene una separación de 8 pies. La polea de impulsión tiene 6 pulgadas, ¿sí? Tiene 6 pulgadas de diámetro. Entonces aquí tendríamos que es el diámetro menor, que es igual a 6 pulgadas, ¿ok? Posteriormente me dice, gira a 1750 revoluciones por minuto. Entonces yo tengo que, en este caso, el número de revoluciones voy a ponerle polea menor, ¿sí? Vamos a ponerle polea menor, así. El número de revoluciones de polea menor va a ser igual a ¿cuánto? A 1750 RPM. ¿Ok? RPMs. De tal modo que el lado flojo, dice, se localizará en donde arriba, o sea, la tensión en el lado flojo se va a localizar en la parte de arriba, ¿sí? Dice, la polea impulsada tiene un diámetro de 18 pulgadas. Bueno, entonces aquí voy a ponerle que n, subíndice, voy a poner polea impulsada, va a ser igual a ¿cuánto? A 18 pulgadas. Ah, perdón. Polea impulsada tiene de diámetro, aquí no es esto de aquí, es el D mayor, ¿sí? D mayor es igual a 18 pulgadas, ¿ok? 18 pulgadas. Y véase la figura, te les voy a mostrar la figura, dice. El factor de seguridad es para exigencias sin cuantificar, que es el que nos estaba describiendo acá. El factor de seguridad adecuado es igual o mayor que 1.1. Vamos a tomar el de 1.1, ¿ok? Como lo hemos puesto. Y en base a esto me dice lo siguiente, determine la tensión centrífuga FC y el par de torsión en el inciso A. Posteriormente me dice, calcule la tensión en el lado que, en este caso sería en el lado que, donde tenemos la polea impulsora, ¿sí? Y después la tensión en el lado que, en el lado flojo. Y lo que es la tensión que inicial permisible, así como la potencia transmisible, H que, HA. Hasta ahí estamos bien, o sea, la potencia que se va a estar transmitiendo, ¿ok? Y después dice, estime el factor de seguridad. Y le preguntan si es satisfactorio, ¿no? Vamos a estimar el factor de seguridad nuevamente, que es este de acá, simplemente para realizar lo que es la comprobación, ¿no? Entonces vamos a empezar con el primero de acá. Aquí vamos a anotarlo y vamos a escribir solución, ¿no? Solución. Y vamos aquí a escribir, por ejemplo, paso 1. ¿Sí? Primero, ¿qué es lo que debemos de determinar? Para poder calcular la tensión centrífuga, FC, ¿qué es lo que yo debo de conocer? Y el par de torsión. Si nosotros nos vamos en la parte de aquí, te dice que la fuerza centrífuga, perdón, la tensión centrífuga es igual a ¿cuánto? Al peso entre la aceleración de la gravedad por la velocidad elevado al cuadrado sobre 60 al cuadrado. ¿Hasta ahí estamos bien? Por la velocidad de 60 elevado al cuadrado. ¿Hasta ahí estamos bien? Pregunta, ¿conoces la velocidad? El peso no lo conoces. ¿Conoces la velocidad? Tampoco lo conoces, pero tienes estos datos para poder ¿qué? Para poder calcularlo. ¿Hasta ahí estamos bien? También te pide calcular el par de torsión. El par de torsión se calcula mediante esta fórmula, que es un factor de una constante de 63.025. ¿Por quién? Por la potencia nominal, por el factor de servicio que tenemos en la parte de acá, y lo que es el factor de seguridad para exigencias, ¿ok? O factor de diseño para exigencias.
Estos datos sí los podemos tener, o sí los tenemos, entre el número de revoluciones o número de RPM, ¿no? Pero primero vamos a calcular, en este caso, este de aquí, paso número 1. ¿Qué sería el paso número 1? Sería calcular el ángulo efectivo. Paso 1, calcular el ángulo efectivo. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Cómo calculamos el ángulo efectivo? Nosotros sabemos que en la parte, bueno, en el día de ayer vimos esto de aquí, ¿ok? A ver, este no, el ángulo efectivo. Vimos esto de aquí, ¿sí? El día de ayer vimos que el ángulo efectivo va a ser igual en el diámetro mayor, pero ahorita nos estamos enfocando a la polea impulsora, a la polea que está transmitiendo esa fuerza centrífuga. Entonces, ¿cuál de las dos fórmulas yo tendría que utilizar? La polea con el diámetro mayor, que es la polea impulsora, o bueno, la polea que se está impulsando, ¿sí? O la polea menor, que es la que arroja el impulso, que es la que está generando la fuerza motriz, ¿sí? Entonces yo tendría que tomar esto de aquí. Pero también te dice que el ángulo de curvatura también se representa como phi, y se mide en radianes. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, en la parte de acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Calcular el ángulo efectivo e igualarlo igualarlo con el ángulo de cobertura, ¿sí? Igualarlo con el ángulo de cobertura. Entonces tendríamos que aquí, que phi va a ser igual a ¿cuánto? A teta, subíndice D, que sería el ángulo efectivo, también es el ángulo de cobertura, o sea, la parte efectiva donde se está transmitiendo la potencia, que va a ser igual a ¿cuánto? Aquí tenemos ya la fórmula escrita, que es esto de acá, esto de aquí, ¿sí? Voy a hacer el menos zoom, ahí está, ¿no? Por aquí lo voy a poner. Ahí está, ¿sí? Nosotros ya sabemos el valor de pi, ya conocemos el diámetro mayor, el diámetro menor, y ya conocemos la distancia entre centros y centros, por lo cual ya se nos resultaría mucho más fácil realizar la sustitución. Entonces, igualando el ángulo de cobertura con el ángulo efectivo, tendríamos que en este caso, el ángulo de cobertura, que es el dato que vamos a utilizar nosotros, va a ser igual a ¿cuánto? A lo que es pi menos ¿cuánto? Menos 2, o bien, menos 2 multiplicado por el quién, por el seno, a la menos qué, a la menos 1, ¿de qué? Del diámetro mayor. ¿Cuánto vale el diámetro mayor? 18 pulgadas. Entonces aquí tendríamos 18, ¿qué? 18 pulgadas menos el diámetro menor, que son de 6 pulgadas, ¿no? Ahí está, 6 pulgadas. Entre 2 multiplicado por quién? Por la longitud. Pero si te das cuenta, la longitud o la distancia entre centros y centros está en ¿qué? Está en pies, ¿sí? Y el ángulo que tenemos en la parte de aquí, que es el ángulo de cobertura, se mide, ¿en qué unidades se mide? Aquí está, en radianes, ¿sí? En radianes. Para que me dé automáticamente radianes en la parte de aquí, ¿qué es lo que yo tengo que realizar? Tengo que convertir estas pulgadas ¿a qué? A pies, para que automáticamente ya me dé radianes. Entonces, yo sé que para convertir estas pulgadas simplemente lo puedo dividir entre ¿cuánto? Entre 12. ¿Lo vieron? Entonces aquí ya tendría mi respuesta en ¿qué? En radianes. ¿Ok? En radianes. Sacamos la calculadora y escribimos ahí la ecuación, ¿va? Escribimos la ecuación. Tenemos que sería pi, aquí está pi, menos, vamos a abrir un paréntesis, cerrarlo de una vez. Y aquí sería, bueno, afuera sería 2. Sería 2 multiplicado por ¿quién? Shift, seno a la menos 1. Cerramos un paréntesis de una vez. Ahí está. División de ¿quién? De 18 menos 6. Y esto ya dividido entre ¿cuánto? 2
multiplicado por 8, multiplicado por cuánto, por 12, ¿sí? 2 por 8, ¿por cuánto? Por 12. Le damos un enter y nos está dando aquí un número negativo. A ver, vamos a ver. A ver, déjame ponerlo en radianes. Modo. A ver. Shift, setup. Vamos a ponerlo en radianes. 4, me dice que presiona el 4. Ahí está, 4, radianes. Vamos a ponerle otra vez. Shift, P, menos, paréntesis. Bueno, aquí va el 2. Shift seno a la menos 1. Cerramos paréntesis de una vez. Y aquí sería división de cuánto. De 18 menos 6. Menos 6 entre 2 por 8. Por 2 por 8 por cuánto. Por 12. Ahí está. Ya no, ya no lo estoy dando en radianes. ¿Ok? ¿Que es de cuánto? De 3.01 o 3.016. Vamos a manejarlo. 3.016. 3.016. Aquí es muy importante que tengan la calculadora en radianes, ¿ok? En radianes. ¿Sí? Ya está. Entonces aquí ya nos daría 3.0 ¿qué? 3.06. Hasta ahí estamos bien. Y ya está. Ahora que nosotros ya tenemos aquí el paso, o bien el ángulo de cobertura, que más adelante lo vamos a utilizar, de los pasos que ustedes anotaron el día de ayer, ¿qué les dice que tienen que realizar? Porque en este caso, tu objetivo es calcular el qué, la fuerza centrífuga, perdón, la tensión centrífuga que consta en esto, y te dice que para calcular la velocidad, estos datos ya lo tenemos. Para el par de torsión, es esto ya lo podemos calcular de igual manera. Paso 1, aquí tenemos el factor de servicio, el ángulo de cobertura, Vamos a ponerle calcular primero vamos a ponerle sería la tensión centrífuga. Paso 2, calcular la velocidad, ¿sí? Calcular la velocidad, y la velocidad nosotros la calculamos con esta fórmula de acá, ¿sí? Ahí está, calcular la velocidad. Y esto va a ser igual, división de cuánto, nuevamente pi, ahí está, pi multiplicado por el diámetro menor, en este caso el diámetro menor, 6 pulgadas, y después te dice que multiplicado por el número de revoluciones. ¿Cuánto tenemos el número de revoluciones en la polea menor? 1750. Entonces aquí vamos a escribir 1750 RPM. ¿Entre cuánto? Entre 12. Entonces, la velocidad aquí sería igual a ¿cuánto? Vamos a multiplicarlo, que sería Shift Pi multiplicado por 6 multiplicado por 1750 entre 12, que son 2748. 2748.89. Punto 89. ¿Así estamos bien?
¿Y esto ya en qué unidades? Pies por minuto, ¿no? Ahí está, pies por minuto. Ya tenemos este dato. Vamos al paso 3, que es calcular el peso por cada pie. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Cómo calculamos el peso? Pues sería omega igual a 12 multiplicado por ¿quién? Por gamma, que es el peso específico, multiplicado por B y multiplicado por ¿quién? Aquí lo teníamos. Por T, ¿no? T es el espesor, ¿sí? T es el espesor. T es el espesor. Nosotros, acá, de la imagen que nos muestra el problema, les voy a mostrar tantito la imagen. Este de la parte de aquí son 96 pulgadas de centro a centro, 18 pulgadas de diámetro en la polea mayor, 6 pulgadas de diámetro en la polea menor, gira 1650. Nos dice que la banda de 6 pulgadas por 0.130. Bueno, esto es el espesor, ¿sí? Ahorita se lo voy a mostrar en la tabla como quiera. el espesor, ¿no? Que es de poliamida A-3. Dice que tiene 15 HPs y ¿qué más? Aquí está el símbolo de gamma o el símbolo gamma, que es la parte de ¿qué? Del peso específico, ¿no? Te dice que es de 0.042 libras por pulgada cúbica. Entonces, aquí vamos a anotar este dato en la parte de acá. ¿Sí? No lo habíamos anotado. Vamos a ponerle aquí que gamma o el peso específico es de 0.042. 0.042. 0.042. Pero primero voy a poner el símbolo de la división porque ahí está. 0.042 libras fuerza por pulgada cúbica. Ahí está, por pulgada cúbica. Entonces este dato ya lo tenemos. El espesor de la banda o el ancho de la banda, de igual manera tenemos ya el de 6 pulgadas. Pero en dado caso de que yo no les dé el espesor de la banda, ustedes se tienen que ir a las tablas, ¿sí? Tienen que ir a las tablas y buscarlo ahí el espesor de la banda. Te está diciendo que el material es de poliamida A-¿qué? Poliamida A-3. Entonces, ustedes ahí en el PDF que yo les mandé, van a buscar, que subí en su libro, van a buscar la tabla y dice, propiedades de algunos materiales de las bandas, planas y redondas, diámetro y espesor y lo que es el ancho. En este caso me dice que la banda es de poliamida, ¿sí? De poliamida. Poliamida que A-3, aquí está poliamida A-3. Y si te das cuenta, aquí están tanto el que, en este caso sería el tamaño en pulgadas, que sería el espesor. Te dice que el espesor es de 0.13 o 0.130, como te lo están poniendo de aquel lado. Hasta ahí estamos bien. Entonces, se le anda saliendo un gallo. Entonces, este es el que tú deberías de ocupar. Hasta ahí estamos bien. Y ve, también te están dando un dato aparte. En este caso dice, tensión permisible por ancho ¿qué? Por ancho unitario. En este caso tendríamos que sería F, que F subíndice A, ¿no? Que es el que vimos el día de ayer en la parte teórica, ¿no? Sería tensión permisible por ancho unitario. Vamos a anotar de una vez estos datos, ¿no? Entonces tenemos acá que la tensión permisible T es igual 0.13 o 0.130. Ya está. Obviamente esto es en pulgadas. Ahí está. Y lo que es FA, que es la tensión permisible por ancho unitario, a 600 pies por minuto, libras por pulgada, serían ¿de cuánto? De 100. De 100. Entonces de aquí FA va a ser igual a 100 libras fuerza por ¿quién? Por pulgada. ¿Ok? Por pulgada. El peso específico está igual y coeficiente de fricción es 0.8. El coeficiente de fricción, de una vez vamos a anotarlo también. ¿Ok? Que es el que tenemos en la parte de acá. A-3, espesor, diámetro mínimo de la polea. Ese sí, pues,
En este caso es de 6 pulgadas, está muy bien. El mínimo es de 4.3. La tensión permisible por ancho sería 100. El peso específico está bien, que es el mismo que nosotros tenemos, 0.042. Y dice coeficiente de fricción 0.8. Entonces aquí también vamos a anotar el coeficiente de una vez de fricción, ¿sí? Pero estos ya vienen dados por tablas. Ahí está. Muy bien, entonces nos regresamos en la parte de donde, de acá. Ahí está. Entonces tenemos que esto va a ser igual a ¿cuánto? A 12 multiplicado por el peso específico, que es en la parte de acá. A ver, ahí está. Y después multiplicado por ¿cuánto? Por el ancho de la banda, que es de 6 pulgadas. Ahí está. Y después multiplicado por ¿cuánto? Por T, que es el espesor en pulgadas. ¿Dónde está T? Aquí está T, que es el espesor en pulgadas. Aquí lo vamos a anotar. Ya está, ¿no? Entonces tenemos que el peso, omega, va a ser igual, pues sustituimos en la calculadora y escribimos, ¿no? Nada más que ahora, cuando vayan a hacer las operaciones, ya quítenle el modo de radianes, ¿sí? A ponerlo en decimal, que sería 3. Ahí está. Déjenme verificar el anterior porque estaba en radianes. Este de acá. No vaya a salir todo mal. Ahora sí van a aplicar el meme de que su calculadora estaba en radianes. 875, 2748.89. Está bien, está muy bien. Excelente. Bueno, entonces aquí sería 12 multiplicado por ¿cuánto? Por 0.042, 0.042 y después multiplicado por 6, por 6, okay, por 6 y después multiplicado por 0.130. Y ya nos daría el peso de 0.30. Bueno. Ahí está, ahí está. ¿Me escuchan bien o no? No me escuchan bien. Sí, Sí, profe. profe, se escucha bien. Ok, excelente. Muy bien. Entonces, aquí se nos daría 0.3931, ¿qué? Libras por quién? Libras pie. ¿Ok? Libras pie. El 12, esto es para convertirlo en pies. Vamos a ponerlo en la parte de acá. A ver, ahí está. Libras FT. Ahí está, libras FT. Muy bien. Ahora que ya tenemos la velocidad, ya tenemos lo que es el peso por cada pie, ya podremos calcular, en este caso, la fuerza centrífuga, ¿no? La tensión centrífuga, que sería paso 4, es calcular la, la tensión centrífuga. Tensión centrífuga, que va a ser igual a ¿cuánto? A F subíndice C, igual a ¿cuánto? A lo que es omega, ¿sí? Omega dividido entre ¿cuánto? 32 punto ¿qué? Aquí está, aquí era anotado, para no estar escribiendo otra vez, ir un poquito más rápido. A ver, aquí está, ¿qué es esto de acá? Ok. Ahí está, ¿no? Y esto ya sería igual a ¿cuánto?
Pues realizamos la división en la parte de aquí. ¿Cuánto vale omega? Omega es todo este valor de acá. ¿Okay? Ahí está. ¿Sí? ¿Cuánto vale? Bueno, este sigue siendo una constante, se queda completamente igual. Ahí está. Lo tenemos que multiplicar, en este caso, por la velocidad elevado al cuadrado. ¿Cuánto es la velocidad? Esto de aquí. Ahí está. Y lo tenemos que dividir entre ¿cuánto? Entre 60. Y esto ya elevado al cuadrado. Entonces tenemos que la fuerza, la tensión centrífuga, F sub índice C, va a ser igual a ¿cuánto? Bueno, pues vamos a realizar las divisiones. Y aquí sería 0.3931 entre 32.17. ¿Sí? Y después por 2748.89. Bueno, vamos a ponerle símbolo aquí de la división. Ahí está. Entre 60. Ahí está. Le damos igual. Nos da 0. ¿Qué? 0.5598. 32.17. 60. 2648. ¿Lo elevamos al cuadrado o no? Me faltó elevarlo al cuadrado. Ahí está. ¿Cuánto me está dando? Ahí está. 25.64. 25.64. Hasta ahí estamos bien. Aquí ya nos quedaría en que medios con medios, extremos, multiplicados por qué? Por extremos. Y esto como que está al cuadrado en la parte de aquí, y esto se quedaría también elevado al cuadrado, y este 60 es para el factor de conversión, pues ya se eliminaría y nos quedaría libras ¿qué? Libras por ¿qué? Libras por pie. Hasta ahí estamos bien. Ya nos quedaría libras por pie. Libras. Libras fuerza. A ver, minutos al cuadrado. Minutos al cuadrado. Bueno, minutos entre 60 segundos. Entre 60 segundos se quedarían segundos al cuadrado, segundos cuadrados. Se eliminarían con esto. Pie elevado al cuadrado. Esto con esto se eliminaría. Nada más quedarían libras. ¿Okay? Ahí está. Ahora sí, paso. Aquí ya tenemos la primera respuesta de la pregunta, ¿no? Determina la tensión centrífuga, FC. Ahora vamos a calcular el par de torsión, ¿ok? El par de torsión, que sería paso, por ejemplo, paso 5. Paso 5. Calcular el par de torsión. ¿Cómo vamos a calcular el par de torsión? Aquí he escrito la forma, ¿no? Más lo voy a copiar para no estar ahí escribiendo, ¿no? Aquí está. ¿Qué es esto de aquí? Ok. Ahí está, ¿no? Esto va a ser igual a ¿cuánto? A la misma, a una constante de 63.000 por la potencia nominal. ¿Cuánto tenemos de potencia nosotros? La potencia que te entrega la máquina te dice que son de 15 HPs. Entonces, aquí vamos a escribir en potencia nominal, bueno, sería 63,025. Potencia nominal sería de 15 HP por el factor de servicio. ¿Cuánto es el factor de servicio? De 1.25. Entonces, acá está. El factor de servicio, que es 1.25. Lo voy a ir poniendo un poquito más abajo para que, ahí está, para conforme vayamos realizando los pasos. ¿Va? Ahí está. Que es este de aquí. Sería 1.25. Y después, por el factor de diseño de exigencias, ¿no? Que sería 1.1 entre el número de revoluciones, que son 1750 RPM. ¿Sí? Ahí está. Esto ya nos daría igual a ¿cuánto? Bueno, entonces aquí escribimos el par de torsión, que va a ser igual. Sustituimos en la calculadora nuevamente. División de 63.025 multiplicado por 15 y multiplicado por 1.25 por 1.1 entre 1450. Ahí está, ¿no? Y nos daría en este caso 896.47. 896. ¿Qué?
punto ya 47. ¿Y en qué unidades? ¿En qué unidades se mide el par? O el par de torsión, o los momentos. Se mide en libras, que libras por pie, ¿sí? Así que vamos a escribir libras por ¿qué? Libras por pie. Así estamos bien. Pero son libras ¿qué? Libras fuerza. ¿Sí? Libras fuerza por pie. Entonces aquí ya tenemos lo que es el par de torsión correspondiente a la primera ¿qué? Al primer inciso, ¿no? Que es la tensión centrífuga FC y lo que es el par de torsión T. ¿Para qué calculamos el ángulo de cobertura? ¿O para qué igualamos el ángulo de cobertura con el ángulo efectivo? Porque esto lo vamos a ocupar ¿en dónde? En estas partes de acá. Así como también en la estimación del factor de seguridad. Y de una vez lo calculamos para no estar ahí haciendo más cálculos. Otra vez. Muy bien. Entonces, aquí en el inciso A ya lo terminaron, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente ustedes también harían ahí en su examen? Ahora vamos con el inciso B, que es esto de acá. ¿Ok? Vamos a ponerlo por aquí y a este lo voy a mover para acá. Lo vamos a mover por aquí otra vez. Y ahí está. Y continuamos, ¿no? Dice, ahora calcule F1, F2 y lo que es Fi o la tensión inicial permisible, así como la potencia permisible H, que HA. ¿Qué quiere decir? Que vamos a calcular la potencia corregida, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué corregida? Porque tenemos un factor de servicio, tenemos un ¿qué? ¿Qué es esto aquí? Factor de diseño para exigencias. Hasta ahí estamos bien. Y ya está, ¿no? Entonces vamos a continuar aquí. ¿Están anotando en esa parte de aquí, chavos? Ni les pregunté. Sí, profe. Ah, bueno. ¿Terminaron de anotar el problema o no? ¿O no? ¿Ni tuvieron tiempo? No, el problema. ¿Quieren que ponga el problema? Sí. Sí, yo te A ver. Este es el problema. Sí, aquí está. Sin esto, obviamente, ¿va? Lo voy a poner por acá para que no esté estorbando. Es el problema. Acá abajo están los datos. Son todos estos. No, sí son algo de datos. ¿Cómo ven, chavos? ¿Está fácil o difícil? tedioso. Pues, ¿Estabas listo? De kinder, dice. Exacto. supongamos. ¿Listos, chavos? Díganme, chavos, porque si no... Sí. ¿Listo, profe? ¿Listo? Listo. Muy bien. Entonces ahora lo pongo en donde los pasos. Sí, profe. A ver. A ver. Bueno, no. ¿Ahí lo alcanzan a ver bien? No, ¿va? No. Ahí está bien, ahí está bien. A ver, déjame decirlo. No, no se podría. Bueno, ahí se ve desde el paso 1 hasta el final, ¿no? Ya que si le hago menos zoom.
El siguiente mes, me toca darles materia de equipos hidráulicos y neumáticos, ¿no? Y o no, ¿cuándo es? No me acuerdo. Sí, en marzo, profe. En marzo. Ah, todavía falta. Ah, la máquina. Andaba rompiendo. Ahí está. Está bien, ya a lo mejor para marzo ya van a poder venir a hacer a lo mejor prácticas, ¿no? De 3 en 3 o de 4 en 4, más o menos. Prácticas de neumática y electroneumática. Y vamos a combinarlo con mecanismos también. O bien con máquinas eléctricas. ¿Hacemos un bracito, profe? Un brazo neumático. Una bomba. ¿Ya saben programación de PLC o todavía no? ¿O ni saben qué es eso? No, todavía no. Pero si saben qué es un PLC. ¿O para qué sirve? O más o menos. ¿Listos, chavos, o no? Ah, ya. ¿Ya va? Ya, profe. Ya, profe. Muy bien. Bueno, entonces aquí ya tenemos lo que es esto, ¿no? No, luego lo voy a tener que reducir de tamaño. Ahí está, ¿no? Más o menos por acá. Muy bien, entonces seguimos acá, ¿no? Que ahora sería el inciso B,
que es calcular la que las tensiones F1, F2 y Fi permisibles, así como la potencia permisible que la potencia permisible HA. ¿Ok? Bueno, de igual manera vamos a escribir nuevamente aquí paso 1, obviamente, pero dentro del mismo inciso, ¿no? Paso 1, y vamos a escribirlo como de la siguiente manera, ¿no? Vamos a ponerle ahí, sería, a ver, ¿dónde está esa fórmula? Este de acá. Sería paso número 1, calcular la fuerza necesaria para transmitir el par de torsión, ¿sí? La fuerza necesaria para transmitir el par de torsión. ¿Y cómo calculamos eso de ahí? Bueno, aquí ya tengo la equation. A ver, ¿dónde estás, compadre? Este de aquí ya escrita, ¿no? Sí, ahí está. ¿Ok? Todo este conjunto que ustedes ven aquí es fuerza necesaria para transmitir en el par de ¿qué? En el par de torsión. Esta diferencia de tensiones, a eso equivale a la fuerza necesaria para transmitir el par de torsión. ¿Ok? Entonces tenemos que la fuerza necesaria para transmitir el par de torsión va a ser igual a ¿cuánto? A 2 multiplicado por el par de torsión. ¿Cuánto nos dio el par de torsión anteriormente? Acá está, acá abajo. 896.47 libras, fuerza por ¿quién? Por pie. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, aquí lo vamos a ¿qué? Anotar. Y dice que lo vamos a dividir entre el diámetro menor. ¿Cuánto vale el diámetro menor? Aquí está, 6 pulgadas, ¿no? Escribimos 6, o 6, ahí está. 6, ¿qué? 6 pulgadas. Y ya está. ¿Cuánto nos dio acá? 63,025 por 15 por 1.25 por 1.1. Ah, es que le puse 1450, ¿no? ¿Y cuánto es acá? 1750. Ah, ok. 1700. Ahí está. Ahí le puse al revés. Es 1750. Entonces serían 742.79. Aquí está mal. 742.79. A ver. Entre 1750 y 742.79. Sí, está bien. Es este de acá. El que le había puesto aquí 1450 y son 1750. Ahorita que lo vi acá dije, chis. Entonces esto lo vamos a corregirlo y vamos a reemplazarlo. Ahí está. Realizamos la división, que sería 2 que multiplica a 742.79 entre ¿cuánto? Entre 6 pulgadas. Ya nos daría un valor de ¿cuánto? 247 libras que fuerza, ¿no? 2 por 742.79 entre 6, 247.59, sí. 247.59. Ahí está. Obviamente aquí nos quedarían libras, ¿no? Ahí tenemos un factor de 2 para la conversión. Ahí está. Muy bien. Ahora que tenemos el paso 1, vamos a ver el paso número 2. ¿Okay? Ya tenemos esto de acá, ¿sí? Que es fuerza necesaria para transmitir el par de torsión. ¿Que es cuál? Esto de aquí. Fuerza necesaria para transmitir el par de torsión. Y ahora, como nosotros ya sabemos, o bien, ahora lo que vamos a hacer es calcular la máxima tensión permisible. ¿Por qué?
Porque nosotros ya conocemos la tensión en quién. Este valor de aquí, ¿no? Que nosotros habíamos calculado de qué, de las tablas. Esto, hasta ahí estamos bien, que son 100 libras por quién, por pulgada o no. Ya tenemos este valor en la parte de aquí. Estos son los factores de conversión, de corrección, por ejemplo, en la parte de acá, ¿sí? Y nos vamos a ubicar en dónde, en las tablas. Entonces, en la parte de aquí, vamos a anotar como paso número 2, acá, calcular la máxima tensión permisible. La máxima tensión permisible. Hasta ahí estamos bien. ¿Cuál es la máxima tensión permisible? Y esto viene dado por esta fórmula de acá. ¿Sí? Ahí está. Esto quiere decir máxima tensión permisible. ¿En qué punto? En el punto donde tú tienes la polea que está transmitiendo el movimiento, o sea, la polea impulsora, que es la polea menor. B ya lo tenemos, ¿no? Que es el ancho, 6 pulgadas. FNA, que es esto de aquí, también ya lo tenemos. Ese donde lo sacamos de dónde? De las tablas. No sé si recuerdan, que es el que tenemos acá. Aquí, el de 100. 100, ¿qué? Tensión permisible por ancho unitario, ¿sí? Es la tensión permisible por ancho unitario. ¿Ok? Eso ya lo tenemos. Que es esto de aquí, tensión permisible. Falta buscar CP y lo que es CQ, CV. Vamos a las tablas nuevamente y los buscamos. Por ejemplo, aquí debe de decir, vamos a ver, poliamida dice, factor de corrección de polea, ¿sí? Que es CP. Vamos a ver, por ejemplo, el poliamida, el material era A3. Aquí dice de 4 a 8, dice diámetro de la polea menor en pulgadas, es de 4 a 8. El de nosotros se encuentra en el rango de 4 a 8, ¿no? Que serían 6 pulgadas. Entonces sería 0.70. Entonces vamos a colocar en la parte de acá, en los datos, por ejemplo, en la parte de aquí, o bien lo podemos anotar acá, que CP es igual a, habíamos dicho, 0.70. Y ahora vamos a buscar el factor de corrección para la velocidad, ¿no? Que es CV. Ahí está, CV. Lo ubicamos en las tablas, nuevamente también. Vamos a buscar en la tabla, por ejemplo. Este no es. 'Estilo de la banda plana'. Dice tamaño de la banda. El tamaño de la banda, ¿de cuánto era? A ver, vamos a ver. De 6 pulgadas, 6 por 0.130. 6 por 0.130. Entonces, en la parte de acá sería 106 por 1.30, tamaño de la banda, un 0.5, 0.63, 0.63. .63, ¿no? Oh, por aquí debe estar. Aquí está, ¿no? Aquí está, chavos. Ya lo encontré. A ver. Dice, para velocidades mayores se utiliza la figura 17-9 para obtener valores de dB. Para bandas de cuero, en el caso de bandas de poliamida y uretano, se usará o se hará uso de un factor de corrección de la velocidad. ¿De cuánto? De 1.0. Entonces el
sería de 1.0. En el poliamida, este es diferente. Ok. Entonces sería de 1.0. Es el factor de corrección CV. Que sería, si yo les pongo, por ejemplo, de una banda de poliamida, bueno, el factor de corrección para la velocidad sería de 1.0. Asimismo para el de uretano, ¿sí? Bueno, ya que tenemos todos los datos, pues simplemente sustituimos y ya está. Vamos a colocarlo en la parte de aquí. Y esto ya sería igual a ¿cuánto? Primero, el ancho de banda, que es de 6 pulgadas, ¿no? Ahí está. Multiplicado, en este caso, ¿por cuánto? Por la tensión en A, o bien la tensión permisible, en este caso lo están llamando, ¿no? A ver, son 100 libras. Y después, por el factor de corrección, CP, ¿cuánto vale CP? 0.70. Ahí está. Y multiplicado por CV, que es de 1.0. Y esto ya nos daría igual a ¿cuánto? A ver. Sería 6 multiplicado por 100, multiplicado por 0.70, multiplicado por 1.0. Nos da 2.500, ¿qué? 2.520. 2.520. Hasta ahí estamos bien. 2.520. Y en este caso ya serían, ¿qué? Ah, sí están aquí. Sé que están viendo el PDF. A ver. ¿Por qué le puse 600? Ando bien distraído, chavos. A ver. Aquí no es 600, es 100. Ah, chis, ¿no jala o qué? A ver. Ahí está. 100. 420. 420. Ahí está. Y serían pulgadas, eliminan, serían libras, fuerza. Libras, fuerza. Ahí está. Muy bien. Ahora, si te das cuenta, ya tenemos la fuerza necesaria para transmitir el par de torsión y lo que es la máxima tensión permisible, ¿sí? Como ya tenemos estos dos valores, entonces ya podríamos nosotros calcular la fuerza o la tensión permisible en el lado que, en el lado flojo. ¿Por qué? Porque aquí te está diciendo que para calcular la tensión en el lado flojo va a ser igual a la tensión máxima permisible menos la fuerza necesaria para transmitir el par de ¿qué? El par de torsión, ¿no? Entonces, el siguiente paso, ¿cuál sería? Pues vamos a ponerlo en la parte de acá. A ver, ahí está, ¿no? Sería paso 3, ¿no? Que es calcular la tensión en el lado flojo. Ahí está. Y ahí está la ecuación. Entonces aquí tendríamos que F subíndice 2, o la tensión en el lado flojo, va a ser igual a F1A. ¿Cuánto vale F1A? La tensión máxima permisible, 420 o no. Aquí lo anotamos. Menos la fuerza necesaria para transmitir el movimiento, el par de torsión, ¿cuánto nos dio? 247.59 libras. Entonces aquí lo anotamos. Y esto ya va a ser igual a ¿cuánto? Pues realizamos la resta, que serían 420 menos 247.59. Y ya esto nos daría 172.41. 172.41 libras fuerza. Entonces ahí tenemos la tensión en el lado flojo, ¿sí? Que es esto de acá. Y ya podríamos calcular la tensión permisible, ¿sí? Vamos a ponerle paso 3, que es calcular la tensión permisible. ¿Y cómo calculamos la tensión permisible? Bueno, pues ya tenemos todos estos datos, ¿sí?
Aquí está. Aquí lo anotamos. ¿Lo vieron? Entonces tenemos que la tensión permisible va a ser igual a ¿cuánto? Tensión permisible necesaria. Bueno, aquí vamos a anotar esta ecuación nuevamente. Ya tenemos la fuerza centrífuga, Fc, ¿ya lo calculamos o todavía no? Todavía no hemos calculado Fc, ¿va? No hemos calculado Fc. Sí, ya lo calculamos, la tensión permisible. Aquí está. Aquí está. Ya lo calculamos. ¿Cuánto vale este valor? Este valor tiene F1A, aquí está, 420 libras. Lo sustituimos por todo esto. Más F2. ¿Cuánto vale F2? 172.41 libras. Aquí lo anotamos. Entre 2 menos la fuerza centrífuga o la tensión centrífuga, ¿no? Aquí está. Tensión centrífuga, que es este valor de acá. Lo sustituimos y esto va a ser igual. Dividimos, ¿no? Dividimos y restamos. 420 más 172.41 entre 2 menos 25.64, que son 270.565. 270.565, es lo que, a ver, 270.565, sí está bien. Y aquí serían libras, ¿qué? Libras fuerza, ¿no? ¿Qué es la tensión? La tensión, bueno, la tensión permisible o la tensión inicial que necesaria, ¿sí? Para empezar a transmitir el movimiento, ¿ok? Es con lo mínimo que debe de arrancar, en este caso la polea, con una banda de poliamida, obviamente, ¿va? Si fuese de uretano, tendríamos que ver las propiedades del uretano, ¿sí? Muy bien. A ver, aquí lo voy poniendo para que lo vayan anotando. Nos falta calcular F1, ¿no? Aquí nos falta calcular F1. Entonces vamos a poner el paso 4. Calcular la tensión. Voy a ver si tengo aquí la ecuación. No, no tengo la tensión. La ecuación, perdón. No, no lo tengo. Este va a ser igual a Fc más Fi. Sería Fc más Fi multiplicado, a ver, multiplicado por la división dos exponencial elevado a la F multiplicado por
multiplicado por phi. Entre este de aquí. Ahí está. Aquí sería más 1. Más 1. Ahí está. Exponencial de f por phi más 1. Muy bien. Ujú. Muy bien. ¿Ya anotaron todos los pasos, chavos? ¿O todavía no? Para enfocarme acá abajo. Ya. Listo. ¿Ya? Muy bien. Entonces me voy a enfocar un poquito más acá abajo. Ahí está, ¿no? Estos datos ya los tenemos, ¿no? El ángulo phi ya lo tenemos, pero f no lo tenemos. Y f es el que es el factor de fricción, que es de 0.8, ¿sí? Entonces, simplemente es cuestión de sustituir, porque la tensión centrífuga y la tensión inicial ya la tenemos, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que esto sería igual a ¿cuánto? A la tensión centrífuga, que es este valor, ¿sí? Que es el que tuvimos en el anterior cálculo. Acá está. Aquí lo anotamos. Y después me dice más, ¿cuánto? La tensión inicial. ¿Cuánto tenemos de tensión inicial? Aquí está, 270. Multiplicado por la división de ¿quién? De 2 por Euler, elevado a la ¿cuánto? A la 0.8 multiplicado por ¿cuánto? F es el coeficiente de fricción multiplicado por el ángulo phi, ¿sí? Recordad que al inicio nosotros lo igualamos con el ángulo permisible o el ángulo de cobertura o ángulo efectivo. Y en este caso nos dio 3.0 ¿qué? 3.016. En este caso serían rad, ¿no? Radianes. 3.016. Aquí vamos a anotarlo. Y este valor iría acá, ¿en dónde? Abajo, ¿no? Pero sí, ya sin el 2. Ahí está. Aquí tenemos F, phi, y aquí sería más ¿cuánto? Más 1. Entonces, la tensión en el lado del tirante sería igual a ¿cuánto? O la tensión que debe de tener en el lado del tirante. Pues sustituimos, ¿no? Serían 25.64 más, sería 270.565 2 exponencial de ¿cuánto? De 0.8 por 3.016. Ahí está. Entre, nuevamente lo mismo. ¿Cómo lo van a ingresar a la calculadora? Creo que no lo están viendo, ¿sí? Ah, no. Aquí está. Aquí sería Euler, o sea, presionan en alfa, y aquí está, perdón, Shift. El alfa no, es Shift. Aquí está. Euler, o exponencial, elevado a la 0.8. Después 3.016. Y posteriormente más ¿cuánto? Más 1. Ahí está. Y nos da un valor de ¿cuánto? De 522.28. 522.28 ¿qué? Libras, fuerza. Ahí está. Ahora sí ya tenemos todos los datos, ¿no? Ya tenemos F1, ya tenemos F2, ya tenemos F ¿qué? FI, de lo que nos pedía calcular. Ah, y vean, nos dice la potencia permisible, HA. Entonces vamos a añadir otro paso en la parte de acá, que es paso 5, paso 3, aquí me equivoqué. Paso 2, paso 3, aquí sería paso 4, y aquí sería paso 5. Entonces acá sería paso 6. Ahí está, paso 6. Que es calcular la potencia, en este caso lo están llamando potencia ¿qué? Potencia permisible. Permisible H subíndice A. ¿Ok? Para calcular la potencia permisible, vamos a tener que ocupar la fórmula que tenemos en la parte de aquí, que hace referencia a la potencia nominal, pero ¿qué? Corregido. ¿Ok? ¿Qué es esto de acá? ¿Sí?
por el factor de servicio, por el factor de diseño de exigencias, ¿ok? Solamente aquí le vamos a poner, por ejemplo, en este caso, A, así como lo están poniendo ahí. Esto va a ser igual a ¿cuánto? La potencia nominal nosotros sabemos que son 15 HPs. El factor de servicio es de 1.25. Y lo que es el factor de diseño de exigencia sería de 1.1. Entonces, esto ya nos daría igual a ¿cuánto? Bueno, pues aquí escribimos 15 multiplicado por 1.25 por 1. ¿Qué? Por 1.1. Y ya nos da un valor de 20.625. 20.625 que HP, ¿sí? O pueden ponerlo en minúscula. Ahí está, HP. Entonces ya tenemos, ahora sí, ¿sí? La potencia permisible, ya completamos todos los pasos, o bien calculamos todo del inciso B, ¿ok? Ahora sí. Ahora ya podemos pasar al último inciso, ¿no? Al último inciso. Fácil o difícil, está sencillo, ¿no? No es que está mejor, está laborioso y estarlos haciendo, buscar los datos y todo eso. ¿Va? Como ven, muchachos. Pues ahí vamos. Ahí van. Tiene ganas, chavos. Voy a poner los exámenes y cada uno les voy a poner su nombre. Para que descarguen su respectivo examen para cada quien. Nada, no se crean. Se crean, muchachos. ¿Listos? Ustedes me dicen. Bueno, voy a bajarles tantito, nomás para ir copiando esto. Ahí está. Profe, una pregunta. Ayer me preguntó un compañero y ¿hasta cuándo tenemos que entregar todos los trabajos? ¿Hasta cuándo? Sí. Hasta el domingo. O hasta el lunes, le voy a dar chance hasta el lunes. Gracias, profe. Hasta el lunes, le voy a dar chance a las 6 de la tarde. Gracias, muchas gracias. Ok. Sí, porque me andaba preguntando un compañero porque no ha podido porque tiene problemas de la luz, que es Silvano, porque
Dijo que si le daría chance para entregar todas las actividades y tareas. Sí, está bien, no hay problema. No tengo problema con eso. Nada más no anden copiando, ¿va? Que los trabajos sean de su autoría. ¿Sí? O sea, si se equivocaron y ya no pasa nada. Bueno, en las actividades es copiar todo lo que hicimos aquí en... Ah, sí. Te digo en Eso, las tareas y todo eso. ¿Va? ok. Ujú. Muy bien. Ya como último, vamos a resolver el inciso C, ¿no? Que es estimar el factor de seguridad. Y le preguntan ahí si es satisfactorio, ¿no? Y ya está. Hemos terminado el problema. Ya tenemos la potencia, que en este caso es la potencia, vamos a permisible o corregida, como le quieren llamar, o la máxima potencia que puede emplearse. Y pues empezamos a resolver esto de aquí. División. Ahí tenemos la potencia que calculamos en el anterior paso del inciso anterior. La potencia nominal, ¿cuánto fue? De 15 HP, ¿no? Ahí está. Y vamos a multiplicarlo por el factor de ¿qué? Por el factor de servicio, que es de 1.25. Esto ya nos daría un valor de ¿cuánto? Vamos a ver. Sería división de ¿cuánto? De 20.625 entre 15 multiplicado por 1.25, ¿no? Y ya nos da 11 sobre 10. 1.1, está bien, 1.1. 1.1. ¿Qué es lo que nosotros teníamos al principio? Voy a moverle tantito. Acá. Dice, se sabe que un factor de seguridad adecuado es igual o mayor que 1.1. Como en la parte de aquí tenemos, ya nos dio un valor de 1.1, ¿qué es lo que me quiere decir esto de acá? Que la potencia que se va a transmitir puede llegar a ser hasta de 20.625 HP, teniendo una tensión inicial necesaria de ¿cuánto? De 270.565 libras. ¿A cuántas revoluciones por minuto? A 1.700 revoluciones por minuto. ¿Hasta ahí estamos bien? Y es lo que te quiere decir, ¿en dónde? En la parte de acá. Entonces, le pregunta si es satisfactorio. Le van a poner, sí, es satisfactorio. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, es satisfactorio, ya está. ¿Por qué? Porque aquí te estaban preguntando, ¿sí? Dice, a ver, y se sabe que un factor de seguridad adecuado, o sea, que el factor de seguridad que ellos quieren tener, o el adecuado, debe de ser igual a 1.1 o mayor a 1.1. Al realizar los cálculos de ¿qué? De las tensiones en el lado flojo, de las tensiones en el lado ¿qué? En el lado del tirante, donde está la pola impulsora, y lo que es la tensión inicial necesaria, aunado a la tensión que centrífuga que tenemos en la parte de aquí, tendríamos una potencia de 20.625 HP. Y en este caso ya el factor de seguridad es de 1.1. Nos dio igual a 1.1, entonces ¿qué quiere decir? Que en este caso es satisfactorio. La banda, en este caso, será la adecuada para este tipo de ¿qué? De trabajo, con esas especificaciones, ¿no? Que es de poliamida A-3. Y ya está. ¿Sí? Y se dan cuenta, es un problema sencillo, un problema básico, y ya está, ¿no? No está complicado ni nada de eso.